Bueno, vamos a leer el día de hoy el libro de Óscar Quirós Álvarez, el capítulo de distalización de molares superiores. Eh, bueno, en la primera parte menciona todas la- las técnicas y los aparatos para poder distalizar los molares. Vamos a empezar leyendo lo que es la introducción, que dice la distalización de los molares para tratar de conseguir mejores relaciones clase 1 en las llaves de oclusión, disminuyendo la necesidad de realizar exodoncias, es cada día más frecuente. Los avances en biomateriales y los cambios conceptuales relacionados a la rigidez de las mecánicas han hecho posible que en los últimos años muchos autores hayan diseñado técnicas diferentes para tratar de alcanzar estas metas. Las indicaciones para realizar la distalización unilateral o bilateral de los molares son muy específicas. Clase 1 con apiñamiento ligero y o protrusión no severa. Clase 2 dentaria debido a mesialización del molar superior por pérdida de espacio, ya sea por la pérdida prematura del segundo molar temporal o por la pérdida de anclaje durante alguna fase de tratamiento. Otra de las indicaciones para distalizar a los molares superiores es cuando se decide la extracción del segundo molar permanente, ya sea por caries o por otra causa, y tenemos apiñamiento anterior o caninos ectópicos. La relación de los molares en clase 2 puede ser de dos tipos. La primera es una clase 1 rotada con la cúspide mesiovestibular del primer molar superior en relación de clase 2. En el segundo tipo, la cúspide mesiopalatina del primer molar superior se ubica anterior al reborde marginal del primer molar inferior. La indicación o contraindicación de la distalización de los molares está dada por las características propias del paciente y el grado de intensidad de movimiento que necesitemos realizar. Es importante tener en cuenta que por sus características propias, la apertura de la boca se realiza sobre el eje condilar, por lo que el movimiento de apertura y cierre asemeja al movimiento de unas tijeras al cortar. En este mismo sentido, si precisamos distalizar uno o varios molares, debemos tener en cuenta este efecto, ya que al mover el molar hacia atrás, tendemos a abrir la mordida de manera similar que si interpusiéramos un lápiz en el trayecto de cierre de la tijera. Mientras más movemos el molar hacia atrás, más vamos a abrir la mordida. Este efecto es sumamente favorable en aquellos pacientes con mordidas profundas, pero contraproducente en los pacientes con mordidas abiertas, por lo que este ha de ser uno de los factores a tomar en cuenta en la distalización. El biotipo y las características cefalométricas del paciente son muy importantes, ya que es más probable que podamos producir una mordida abierta en un paciente dolicofacial con un ángulo goníaco abierto que en un paciente braquifacial con un ángulo goníaco cerrado. El cuidadoso estudio de las características y las tendencias de crecimiento en pacientes jóvenes ha de ser tomada en cuenta al planificar el caso. En muchos casos se hace necesario extraer el tercer molar previo a la distalización de los primeros y segundos molares para facilitar el movimiento y evitar la impactación del tercero. En pacientes jóvenes en quienes no ha erupcionado el segundo molar, ha de hacerse un seguimiento cuidadoso del movimiento del primer molar con la mecánica de distalización a seguir, ya que siempre existirá el riesgo de impactar el segundo molar. A continuación describiremos brevemente varias de las técnicas publicadas por diferentes autores en las revistas y libros especializados. Para tal efecto, las dividiremos en tres grupos: técnicas con aparatología removible, técnicas con aparatología extraoral
y técnicas con aparatología fija intraoral, lo cual nos facilitará la comprensión de su mecánica. Número 1. Técnicas distalizadoras con aparatología removible. Placas sagitales. Es una técnica muy utilizada en ortodoncia interceptiva, mediante la cual podemos movilizar molares hacia la zona distal mediante la incorporación de resortes o tornillos sagitales. La unidad de anclaje en este caso estará dada por el apoyo de la placa acrílica sobre el paladar. En este caso, la placa acrílica no deberá ser festoneada en los cuellos de los dientes, sino que al contrario deberá estar apoyada sobre estos hasta el tercio medio de las caras palatinas de todos los dientes presentes. Por delante del molar a movilizar, en algunas ocasiones, si se considerase necesario, se cubrirán con acrílico las caras oclusales y bordes incisales de los dientes comprometidos con el movimiento. La retención deberá maximizarse para poder mantener la placa firmemente adherida al paladar y evitar así la pérdida de anclaje para el movimiento, por lo que se recomiendan ganchos de retención tipo Adams o en su defecto los ganchos de retención de Smart o ganchos en clip si la placa es utilizada en combinación con bandas cementadas para reforzar el movimiento con aparatología extraoral. Deberá tenerse en cuenta que debido a las limitaciones en el anclaje de los aparatos removibles, los movimientos de realizar con ellos deberán ser relativamente pequeños, 1 a 3 milímetros en promedio. Como vemos, esta es la plaquita removible con sus respectivos ganchos. Nos quedamos en, bueno, de 1 a 3 milímetros en promedio y las unidades de apoyo deberán estar en ventaja matemática contra los dientes a movilizar, o sea, deberá haber un número mayor de raíces que se opongan al movimiento para que no se produzca una migración mesial del sector anterior o una protrusión de los incisivos creando una falsa solución, lo cual no es aceptable en aquellos casos de deficiencia en el segmento anterior donde necesitaremos que se protruyan los incisivos. La utilización de aparatología removible para movimiento sagital de molares superiores está principalmente indicada en pacientes con dentición mixta o permanente temprana. Una de las observaciones importantes que hay que hacer en este tipo de movimientos es la relativa a la posición del segundo molar para evitar su atrapamiento, complicando su posterior erupción, por lo que el caso deberá ser evaluado cuidadosamente antes de proceder a la distalización de los molares. Algunos profesionales combinan su uso con aparatos extraorales. 2. Aparatología extraoral. Otra de las técnicas utilizadas tradicionalmente para la distalización de molares consiste en la utilización de aparatología extraoral. Debe diferenciarse entre el uso de la tracción extraoral para distalizar molares y para anclaje extraoral. La primera implica el movimiento distal de los molares superiores para ganar espacio y acomodar los caninos ectópicos o apiñamientos ligeros. La diferencia entre ambas es más cuantitativa que cualitativa. Establecer diferencias entre ambas es difícil. En ocasiones puede suceder que buscando una función se obtiene la otra y viceversa. Además de los usos anteriores indicados, la aparatología extraoral puede ser utilizada también para conservar espacios. Cuando sea necesario extraer el segundo molar temporal de manera prematura o después de haber realizado la distalización del molar permanente, para retraer caninos y reducir la sobremordida horizontal. La aplicación de las fuerzas extraorales durante los periodos largos de tiempo pueden tener un efecto ortopédico sobre el maxilar, inhibiendo
o disminuyendo su potencial de crecimiento. Efecto este muy favorable en los pacientes clase 2, permitiendo el desarrollo de la mandíbula mientras se frena el crecimiento del maxilar. Los aparatos de anclaje extrabucal pueden ser aplicados ya sea a bandas cementadas a los molares con aparatología fija, como a aparatología removible según sea la indicación del tratamiento o la técnica utilizada. Las fuerzas pueden ser aplicadas de varias maneras, mediante un arco facial, face bow, o mediante ganchos en J. La fuerza puede ser aplicada desde varias direcciones, ya sea por una tracción cervical o baja, o con la utilización de un casquete cefálico para tracción alta o para tracción recta. Para realizar el movimiento distal de los molares revisten mucha importancia las fuerzas aplicadas y el tiempo de uso. La fuerza indicada debe ser adecuada a cada paciente en específico. Algunos autores, como Tenenbaum, sugieren una fuerza discreta de 12 onzas, o sea, 300 gramos, la cual puede incrementarse en la medida en que así nos lo determinen las respuestas obtenidas. Otros, como Muir y Reed, recomiendan usar de inicio 500 gramos por lado e ir aumentando gradualmente, y algunos, como Isaacson, sugieren fuerzas de aproximadamente 1500 gramos. Se recomienda no utilizar la tracción extraoral por menos de 12 horas diarias. El periodo de tiempo recomendado está entre 14 y 16 horas en promedio, recomendándole al paciente la utilización de tablas para llevar su propio récord de uso. El movimiento distal de los molares deberá ser acompañado por un movimiento bucal para poder guiarlos en la anchura mayor del arco en la zona posterior, ya sea expandiendo el arco interno del aparato extraoral o mediante tornillos expansores en los aparatos removibles. El aparato extraoral deberá quedar separado de los dientes anteriores entre 3 y 5 milímetros aproximadamente, por lo que deberá ser ajustado luego que se produzcan los movimientos deseados, ¿no? Como en la figura número 3. En la figura número 3. ¿Dónde está? Acá. ¿Ahí estás? Pa. Ah. Mm, No, ya, así que qué mal parece uno.